Sesión extraordinaria, siendo las 11:29 del día 22 de octubre del 2020. Damos cuenta de la asistencia del diputado Salvador Caro. ¿Desea hacer uso de la voz el diputado Salvador Caro en el uso de la voz? Sí, por favor pueden tomar asiento y tener orden en la sesión para arrancar, por favor, todos. Gracias, presidenta. Miren, es el motivo, el poder compartir con ustedes una noticia sumamente dolorosa para mí en lo personal, para mi equipo. Tiene que ver con una extraordinaria servidora pública, alguien que entregó su vida a la formación de policías en todo el país, que fue directora de la Academia de la Policía de Guadalajara, después de haber construido la academia policial más exitosa en el país, la Regional de Morelia, y fue siempre una persona muy entregada al servicio público. Valiente, recia, honrada, honesta, eficaz, eficiente, muy diligente. Y tuve la oportunidad de que me acompañara en el equipo del grupo parlamentario, siempre dando lo mejor de ella, siendo muy diligente. Y el día de hoy la doctora Carmen Torres falleció. Y quiero yo, en lo personal, pedirles a todos que podamos tener un minuto de silencio en su memoria, relacionado pues con todo lo que ella entregó en esta etapa de 2 años de trabajo, de 3 años de trabajo, desde la legislatura pasada aquí en el Congreso del Estado. Agradecerles a todos mis compañeros las atenciones que siempre tuvieron con ella, y si hubo alguna omisión de su parte, pues finalmente era responsabilidad mía, porque ella era una mujer ejemplar en todo su trabajo. Gracias. Con mucho gusto, diputado Salvador Caro, por esta petición y esta presidencia, y en nombre de todo el Congreso del Estado, rendimos un minuto de silencio a la doctora Carmen Torres, una gran mujer al frente del servicio público. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Damos cuenta de la asistencia del diputado Luis Murguía y del diputado Hernán Cortés. Con fundamento en el artículo 40, fracción octava de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta presidencia somete a la consideración de la Asamblea la justificación de inasistencia de las y los diputados Daniel Robles de León, Francisco Javier Romo Mendoza, Enrique Velázquez González, Carlos Eduardo Sánchez Carrillo, Erika Pérez García, Jesús Zúñiga Mendoza y José Hurtado Torres, quienes han entregado en tiempo y forma la solicitud de referencia. En votación económica se pregunta si se aprueban las propuestas de justificaciones.
Nuevamente le solicito a la Asamblea si en votación económica se justifican las propuestas de inasistencia. Aprobadas. Se solicita al diputado secretario Arturo Lemus Herrera de lectura al orden del día de la sesión que propone esta presidencia. Como lo indica, Presidenta, sesión extraordinaria del Congreso del Estado, 22 de octubre del 2020, orden del día. Número 1, declaración de quórum legal. Número 2, aprobación de las propuestas de actas de las sesiones anteriores. Número 3, trámite de comunicaciones recibidas. Número 4, iniciativas recibidas. Número 5, dictámenes de primera lectura. Y número 6, conclusión y cita. ¿Es cuanto, Presidenta? Gracias, diputado secretario. Está a consideración del Pleno el orden del día que se propone. En votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. Damos cuenta de la asistencia del diputado Mirza Flores. Para dar cumplimiento al siguiente punto del orden del día, esta presidencia, con fundamento en lo señalado por el artículo 160 de los días 29 de septiembre y 8 de octubre, ambas del 2020, las cuales son de su conocimiento en virtud de que fueron publicadas electrónicamente y con anterioridad al inicio de esta sesión, en los términos que marca nuestra ley orgánica y que obra en poder de cada uno de ustedes. En votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Aprobado. En consecuencia, está a consideración de ustedes el contenido de las actas cuya lectura se ha dispensado. En votación económica se pregunta si son de aprobarse. Aprobadas. En desahogo del siguiente punto del orden del día, esta presidencia pone a su consideración la dispensa de la lectura de la síntesis de las comunicaciones recibidas, con el turno propuesto por esta presidencia, en virtud de que con antelación a esta sesión se entregó electrónicamente a cada uno de ustedes los documentos de referencia. En votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Aprobada. Por consiguiente, se ordena al secretario general integre en el contenido del acta de esta sesión la síntesis de la lectura que ha sido dispensada. Está a consideración de los diputados el trámite dado a las comunicaciones recibidas, solicitándoles que si tienen alguna observación, hagan el favor de manifestarlo. No existiendo observaciones, en votación económica se pregunta si se aprueba el trámite propuesto. Aprobado. En desahogo del siguiente punto del orden del día, esta presidencia pone a su consideración la dispensa de la lectura de la síntesis de la iniciativa recibida con el turno propuesto por esta presidencia, en virtud de que con anterioridad a esta sesión se les entregó electrónicamente a cada uno de ustedes los documentos de referencia. En votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Aprobada. Por consiguiente, se ordena al secretario general integre en el contenido del acta de esta sesión la síntesis de la lectura que ha sido dispensada. Está a consideración de las y los diputados el trámite dado a la iniciativa recibida, solicitándoles que si tienen alguna observación hagan favor de manifestar. No habiendo observaciones, en votación económica se pregunta si se aprueba el trámite propuesto. Aprobado. Esta presidencia declara un receso para que se reúnan las comisiones de puntos constitucionales y electorales, seguridad y hacienda y presupuestos. Para lo cual se declara el receso. Gracias, diputado secretario. Se ordena el cierre del registro electrónico de asistencia y se declara quórum legal. Para tal efecto se reanuda esta sesión, siendo las 12:54. Damos cuenta de la asistencia del diputado Héctor Pizano. Ha llegado a esta presidencia 2 dictámenes de acuerdo de la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales, un dictamen de decreto de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y un acuerdo legislativo de la Comisión de Seguridad y Justicia, por lo que se somete a consideración de la Asamblea modificar el orden del día para agregar como punto 5
discusión y aprobación en su caso de los acuerdos legislativos agendados, se recorre como 6 dictámenes de primera lectura y se agrega como 7 segunda lectura, discusión y aprobación en su caso de los dictámenes de decreto. 8, aprobación de las minutas de decreto. 9, aprobación de las minutas de acuerdo legislativo, y se recorren los demás puntos en su orden. En votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. Para continuar con el siguiente punto del orden del día y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 150 y 151 de nuestra Ley Orgánica, esta Presidencia pone a su consideración la dispensa de la lectura del acuerdo legislativo marcado con el número 5.1, en virtud de que obran en poder de cada uno de ustedes las copias respectivas. Por lo que en votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Aprobado. En consecuencia, se ordena al Secretario General integre en el contenido del acta de esta sesión la síntesis de la lectura que ha sido dispensada. Está a su discusión en lo general, por contener 2 o más artículos, el acuerdo legislativo marcado con el número 5.1. Para tal efecto se abre el registro de oradores. No habiendo oradores, en votación nominal se pregunta si se aprueba, y para tal efecto se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que las y los diputados emitan su voto, y se le solicita a la Secretaría a cargo del diputado Adenauer González Fierros informe el resultado de la votación y lo valide con su firma, una vez impreso el documento que lo acredite. En sentido de su voto, diputada Priscila, por favor. Le informo, diputada presidenta, 25 votos a favor, 0 en abstención, 0 en contra, con un total de 25 votos. Para antes, en el uso de la voz, la diputada Mara Robles. Ahora sí. ¿Es con el sentido de su voto? Perfecto, diputada. Okay. Rectifico, presidenta. 26 votos a favor, 0 en abstención, 0 en contra, con un total de 26 votos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Aprobado en lo general el acuerdo legislativo marcado con el número 5.1 por 26 votos, los que constituyen la mayoría legal requerida para su aprobación. Esta discusión, en lo particular artículo por artículo, el anterior acuerdo legislativo. Para tal efecto se abre el registro de oradores y se solicita a las y los diputados que quieran registrarse indiquen el o los artículos que desean reservar. No habiendo reservas, esta Presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, declara aprobado el acuerdo legislativo marcado con el número 5.1. Para continuar con el siguiente punto del orden del día y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 150 y 151 de nuestra Ley Orgánica,
esta presidencia pone a su consideración la dispensa de lectura de los dictámenes de primera lectura, marcados con los números del 6.1 al 6.4, en virtud de que obran en poder de cada uno de ustedes las copias respectivas. Por lo que en votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Aprobado. Por lo tanto, se ordena al secretario general integre en el contenido del acta de la sesión la síntesis de la lectura que ha sido dispensada. Ha llegado a esta presidencia la solicitud de la dispensa de trámites y estrechamiento de términos para los anteriores dictámenes, a fin de que les sea dispensada tanto la sesión intermedia como la segunda lectura y puedan ser discutidos y votados en esta misma sesión. Por lo que en votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Nuevamente pregunto. Gracias. Aprobado. En consecuencia, se tienen satisfechos los trámites contemplados en los artículos 149 y 150 de nuestra ley orgánica y se fija la segunda lectura y discusión de los dictámenes marcados con los números del 6.1 al 6.4 para esta misma sesión. Para continuar con el siguiente punto del orden del día y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 150 y 151 de nuestra ley orgánica, esta presidencia pone a su consideración la dispensa de la lectura de los dictámenes marcados con los números del 7.1 al 7.4, en virtud de que obran en poder de cada uno de ustedes las copias respectivas, por lo que en votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Aprobado. Por lo tanto, se ordena al secretario general integre en el contenido del acta de esta sesión la síntesis de la lectura que ha sido dispensada. Esta presidencia pone a su consideración de la Asamblea para su discusión en conjunto en lo general los dictámenes de acuerdo marcados con los números 7.2 y 7.3. Para tal efecto se abre el registro de oradores. No habiendo oradores, en votación nominal se pregunta si se aprueban y para tal efecto se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que las y los diputados emitan su voto y se le solicita a la Secretaría a cargo del diputado Arturo Lemus Herrera informe el resultado de la votación y lo valide con su firma una vez impreso el documento que lo acredite. Diputado Ricardo, por favor, el sentido de su voto. Le informo, Presidenta, que tenemos 28 votos a favor, 0 abstención, 0 en contra, un total de 28 votos. ¿Es cuánto? Gracias, diputado secretario. Aprobados en lo general los dictámenes de acuerdo marcados con los números 7.2 y 7.3 por 28 votos, los que constituyen la mayoría legal requerida para su aprobación. Están a discusión, en lo particular, artículo por artículo, los anteriores dictámenes de acuerdo. Para tal efecto se abre el registro de oradores y se les solicita a las y los diputados que quieran registrarse indiquen él o los artículos que desean reservar. No habiendo reservas, esta presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, declara aprobados los dictámenes de acuerdo marcados con los números 7.2 y 7.3.
Para tal efecto, con anterioridad había solicitado el uso de la voz el diputado Jonadab Martínez. Adelante. Adelante, diputado. Muy buenas tardes. El día de hoy Jalisco sigue siendo referente a nivel nacional. Dentro de los primeros congresos locales donde se aprueba la minuta constitucional que reforman distintos artículos de nuestra Carta Magna referentes a que se reconozca el derecho a la movilidad como un derecho humano. Muchas personas preguntan, ¿y esto qué significa? ¿Y esto qué trasciende en la vida pública? ¿Esto qué va a ser palpable o en qué lo vamos a hacer tangible en la vía pública? Es muy sencillo. Ustedes y yo vivimos en ciudades donde desgraciadamente se pensó más en autos que en las personas. Generaciones que nos antecedieron construyeron ciudades pensadas en el auto y no en los seres humanos. Al reconocer el derecho a la movilidad como un derecho humano, a partir de este momento que en el Congreso de la Unión se apruebe esta reforma constitucional, después de que la mayoría de congresos locales aprueben esta minuta, será diferente. La visión de las instituciones, de los gobiernos locales y federales y también en el ámbito municipal, porque también se modifica el artículo 115 de nuestra Carta Magna, faculta a que las distintas autoridades, sus políticas públicas, sus planes de construcción y de urbanización, sus desarrollos urbanos y asentamientos humanos sean con perspectiva humana, que no se sigan construyendo calles sin banquetas o banquetas sin pensar en personas con discapacidad. Se modifican los artículos, el artículo 4, el artículo 73, el artículo 115 y el artículo 122. Una reforma constitucional histórica y más, y a título personal, que me tocó ser pionero en esa lucha en la Cámara de Diputados a nivel federal y que hoy veo con mucho orgullo, mucha satisfacción, que esa agenda que se trazó de la legislatura federal pasada sigue dando vida y hoy se cristaliza, por lo menos en Jalisco, en lo que nos corresponde a este estado, en la aprobación de esta minuta. Otro punto que también podemos contestar a la ciudadanía es, hoy en día perdemos hoy en día 16,000 personas en el año por accidentes vehiculares. Accidentes vehiculares que muchos de ellos pudieron prevenirse, pero que desgraciadamente por no tener políticas públicas a favor de la seguridad vial, seguimos lamentablemente perdiendo vidas humanas. También en este artículo transitorio de esta minuta constitucional se establece que el Congreso de la Unión tendrá un periodo de máximo 180 días para publicar la Ley General de Movilidad y de Seguridad Vial. Para un servidor esto es muy importante, porque la primera iniciativa que se presentó en la historia de nuestro país fue iniciativa de un servidor y de diferentes diputados y de diferentes grupos parlamentarios que en esa legislatura estuvimos representando a nuestro país. Entonces, todo esto es una historia que la platico, porque no fue de la noche a la mañana, sino de distintos años y de diferentes momentos, y hoy los distintos grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, porque esta agenda no tiene color, esta agenda no es de una sola persona, es de muchos colectivos, de muchísimas organizaciones, de muchísimos representantes, es multipartidista, es de todos, hagámosla realmente de todos, hagámosla propia, no solamente de una bandera o de un color. Y cierro solo este mensaje para también agradecer a cada uno de ustedes, en lo general, a esta legislatura, porque hemos sido marco de referente en el Encuentro Nacional de Diputados Locales, donde Jalisco fue sede de este encuentro nacional, donde ahí, en un acuerdo que establecimos los distintos diputados y diputadas que estuvieron presentes, el acuerdo número 2 establecía precisamente esta reforma constitucional y dar ese paso a una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que hoy también se cristaliza a nivel nacional. Es cuanto quería yo a ustedes comunicarles, felicitarles, agradecerles estar presentes en este momento histórico en la vida no solamente del país, sino también precisamente de Jalisco. Muchas gracias. Gracias, diputado Jonadab. En el uso de la voz, la diputada Rosy Fregoso. Gracias, diputada presidenta. De igual manera, quiero felicitar a mis compañeras diputadas y diputados
por la aprobación de la minuta del proyecto de decreto que reforma el artículo 4 constitucional sobre el reconocimiento del derecho humano a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Asimismo, aprovechar el espacio para manifestar que en la pasada legislatura la fracción del Partido Verde promovió e impulsó la reforma de reconocimiento de derecho humano de la movilidad en Jalisco y que hoy vemos cristalizada a nivel federal, dando un gran paso en el reconocimiento de los derechos humanos, por lo que debemos buscar adecuaciones que beneficien y den seguridad a todos los ciudadanos. Enhorabuena, felicitar al diputado Jonadab por el excelente trabajo en la comisión que preside y a todos mis compañeros y compañeras por este gran avance. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Rosy Fregoso. En el uso de la voz, el diputado Óscar Herrera. Gracias, diputada presidenta. Enhorabuena para Jalisco, enhorabuena para todo el país. El hecho de que la movilidad pase a ser un derecho humano de todos nos da a nosotros bastante satisfacción, y más en el periodo en el que somos legisladores y estamos legislando, por supuesto, en favor de la ciudadanía de Jalisco. Sin embargo, dentro de la movilidad está como un factor principal el transporte público. El transporte público que efectivamente el Estado debe asumir una responsabilidad principal para que se brinde en las mejores condiciones de seguridad, eficiencia, inclusión, transparencia, es decir, no corrupción, y el Estado mismo brinde este servicio a las diversas instancias, diversas colonias, a los usuarios de todo el Estado. Con la línea 3 del tren ligero se tendrán que hacer las adecuaciones y ante el relativo fracaso de la ruta empresa tenemos que buscar o adecuarla a mejores condiciones o buscar alternativas efectivamente para que se haga justicia a los usuarios, de los cuales esperemos que muy pronto se llegue a aprobar también ese derecho al no pago de personas de la tercera edad y personas con alguna discapacidad. También nos da mucho gusto que de forma transitoria Jalisco ya esté considerando el transporte público en la inclusión de todas las personas con alguna discapacidad. Enhorabuena, muchas gracias, presidente Jonadab, felicidades ahí de esta misma comisión de la cual soy secretario, en la cual hemos trabajado, y enhorabuena, compañeros diputados, felicidades a todos. Gracias, presidenta, es cuanto. Gracias, diputado Óscar. Continuando con el orden del día, está a discusión en lo general por contener 2 o más artículos el dictamen de decreto marcado con el número 7.1. Para tal efecto se abre el registro de oradores. No habiendo oradores, en votación nominal se pregunta si se aprueba. Para tal efecto se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que las y los diputados emitan su voto, y se le solicita a la Secretaría a cargo del diputado Arturo Lemus Herrera informe el resultado de la votación y lo valide con su firma, una vez impreso el documento que lo acredite.
Le informo, Presidenta, que tenemos 23 votos a favor, 0 abstención y 5 votos en contra. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias, diputado secretario. Aprobado en lo general el dictamen de decreto marcado con el número 7.1 por 23 votos, los que constituyen la mayoría legal requerida para su aprobación. Esta discusión, en lo particular artículo por artículo, el anterior dictamen de decreto. Para tal efecto se abre el registro de oradores y se solicita a las y los diputados que quieran registrarse indiquen el o los artículos que desean reservar. No habiendo reservas, esta presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, declara aprobado el dictamen de decreto marcado con el número 7.1. Esta discusión, en lo general, por contener 2 o más artículos, el dictamen de decreto marcado con el número 7.4. Para tal efecto se abre el registro de oradores. No habiendo oradores, en votación nominal se pregunta si se aprueba y para tal efecto se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que las y los diputados emitan su voto y se le solicita a la Secretaría a cargo del diputado Arturo Lemus Herrera informe el resultado de la votación y lo valide con su firma una vez impresa el documento que lo acredite. Le informo, diputada presidenta, 28 votos a favor, 0 en abstención, 0 en contra, total 28 votos. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputada secretaria. Aprobado en lo general el dictamen de decreto marcado con el número 7.4 por 28 votos, los que constituyen la mayoría legal requerida para su aprobación, ya que con antelación solicitó el uso de la voz el diputado Arturo Lemus y posterior el diputado Óscar Herrera. Adelante, diputado Arturo. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Con su venia, presidenta. Como presidente de la Comisión de Salud, aquí en el Congreso del Estado de Jalisco, me congratulo y quiero felicitar la decisión que tomaron muy asertiva las autoridades, el propio gobernador, de esta importante donación que se hace de esta área hospitalaria que está en Tepatitlán, Jalisco, que está en Arandas, Jalisco, perdón, un área hospitalaria que estaba terminada al 95% y que lamentablemente durante muchos años fue un elefante blanco que no estaba funcionando debido a falta de personal, falta de insumos y falta de equipamiento.
Era un área donde el acceso aún sigue siendo un acceso complicado. Yo creo que tendremos que trabajar los diputados para hacer un exhorto y que a la brevedad posible se pueda arreglar esa entrada a ese importante hospital. Este hospital viene a satisfacer una gran demanda social de una comunidad que es bastante productiva, Arandas, una comunidad que tiene una plantilla laboral muy importante y que esto significará un desahogo para el propio Tepatitlán, el IMSS, ya que este hospital vendrá a cubrir una gran demanda social en salud para esos trabajadores y que esta donación que se hace al Seguro Social va a traer grandes beneficios en tiempo, en economía y sobre todo en servicios hacia toda la clase trabajadora de esta región y tendrá un soporte muy importante en el tema de la salud. Esta situación a mí me da mucho gusto porque pues por fin se le va a dar un uso adecuado a esa zona que está terminada. Nosotros en esa visita que hicimos a Arandas, dentro de una agenda legislativa que teníamos nosotros para visitar las áreas hospitalarias, nos percatamos que era un área ya concluida a más del 95%, que había ahí camas, que había algunos equipos que de una manera muy rara, pues de repente ya no había equipamientos. Y sin una comunicación adecuada, sin una coordinación adecuada para que ese equipo se pudiera mover a donde se haya movido. Y obviamente pues era un área abandonada que se prestaba mucho a esa situación. Entonces, pues muchas felicidades y creo que para los arandenses va a ser sin duda una gran aportación porque va a cubrir una gran demanda social de toda esa base laboral que cuenta con Seguro Social. Muchas gracias. En el uso de la voz, como lo ha solicitado el diputado Óscar Herrera. La curul del diputado Óscar, por favor. Ya, muchas gracias. Con su venia, presidenta, muchísimas felicidades también. Hoy se están votando cosas muy buenas para Jalisco. Compañeros de la Comisión de Hacienda, por unanimidad, todos votamos porque efectivamente el gobierno del estado de Jalisco, en el municipio de Arandas, se hiciera esta donación del terreno que va a favorecer con aproximadamente, comentaron, 123 servicios médicos a una población aproximada de 90,000 personas, y esto lo aplaudimos y nos congratula a todos formar parte de esta 62ª legislatura y estar constantemente también votando temas que van a favorecer efectivamente a los ciudadanos, en este caso de la región de Los Altos. Enhorabuena, compañero presidente de Salud, enhorabuena, compañeros presidente de Comisión de Hacienda, Gerardo Quirino, y todos los compañeros que conformamos esta 62ª legislatura. Es cuando, presidenta, seguimos trabajando. Gracias, diputado Óscar. En el uso de la voz, el diputado Salvador Caro. Cedo el lugar al diputado Velázquez. Perdón, diputado. Si usted me permite, cedo el lugar al diputado Velázquez. Perfecto. En el uso de la voz, el diputado Quirino Velázquez. Muchas gracias, presidenta. Con su permiso, en primer término, reconocer lo que hoy estamos haciendo, una iniciativa que llegó apenas ayer, que presenta el gobernador del estado, Enrique Alfaro, donde se plantea pues la donación de este predio, de este hospital de Arandas, donde ya va en un 95% de su realización.
y efectivamente lo que más nos congratula es que sea el único en el país donde va a ser un hospital con acceso universal, un hospital donde se garantice la salud para todas y todos, donde efectivamente se cubra la demanda, la alta demanda que hay para los ciudadanos que tienen seguridad social en esta zona de nuestro estado, en la zona norte. Hay una demanda de más de 90,000 personas que tienen seguridad social, pero también hay demanda de personas que no tienen la seguridad social. Entonces, creo que es una decisión muy acertada y que da muestras de que el gobierno del estado y el gobernador Enrique Alfaro están en toda la voluntad de sumar esfuerzos con el gobierno del estado en materia de salud y en todas las responsabilidades. Quisiera decirles que este hospital ya cuenta con 8 consultorios, tiene 14 camas, tiene área de urgencias, tiene una área también para partos, laboratorio, rayos X, prácticamente está para arrancar. Se han invertido 92 millones de pesos en él, faltan 17 millones por invertir y se entrega al IMSS para que el gobierno federal pueda sumar ese recurso y adaptarlo y convertirnos en un referente nacional de cómo se puede construir una salud de manera colaborativa entre Estado y Federación. Es de manera sectorial, esperamos que vengan más acciones de este tipo en colaboración con el gobierno del Estado y el gobierno federal y pues que podamos aquí darle seguimiento. Un reconocimiento a todos ustedes, repito, porque apenas la iniciativa llegó el día de ayer, pero lo que nos surge a todos y agradezco la voluntad y el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Mi compañera Maristel López Chávez ya se le iba a ir para votar en contra, pero la reflexionó ahí cuando vio de qué se trataba. Entonces, pues reconocerles y agradecerles enhorabuena y todo el apoyo para nuestro gobernador y el gobierno del Estado en este tipo de acciones. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. En el uso de la voz, el diputado Bruno Blancas. Pequeña historia. Hace 2 días en Puerto Vallarta, en la carretera 200, hubo una manifestación, algo fuerte, porque bloquearon la carretera por cerca de 4 horas, la carretera 200, que es saliendo de Puerto Vallarta yendo a Manzanillo, más o menos a la altura de los Arcos se llama. Los Arcos, en Puerto Vallarta, en la bahía, son las islas que están adentro de la bahía, unas piedras grandes que me imagino que muchos ya han visitado, que hemos visitado. Pues el 28 de julio del 75, el Senado de la República determinó que esa era una zona de refugio para la fauna y la flora del mar de esa zona, y es una zona protegida. Desde el 75 se ha cuidado, precisamente ha servido como atractivo turístico. Y actualmente una empresa está construyendo un espigón. Un espigón son las pilas de piedras que se construyen hacia adentro de la playa, más bien hacia adentro del mar desde la playa, como para construir playa. Eso obviamente va a erosionar la zona. Diputado, perdón que lo interrumpa, nada más para saber si vamos a entrar en el punto del 7.4, va en referencia con el tema de la donación. Disculpa, yo tenía enterado, sabía que eran asuntos varios. No, diputado. Wow, una disculpa a todos. Perdón que lo interrumpa, pero por darle un orden. No sé si puedo terminar o paso después de que estemos en asuntos varios. Si me permite. Sí, una disculpa y No, y disculpa. Adelante, diputado Salvador Carmo. Presidenta, yo con todo aprecio y respeto a usted, quiero ponerme del lado del diputado Blancas y quiero que se le apoye en 2 sentidos. Primero,
con un curso sobre el desempeño en la Asamblea y otro que le den auxilio para que conozca previamente, igual si lo quiere hacer, si quiere que se haga a través de mi grupo parlamentario, para que le digan cómo está integrada la sesión y pues no corra estos riesgos como lo ha hecho el día de hoy. Esa es la consideración que yo quiero tener con el diputado ante esta circunstancia tan lamentable. Es cuanto. Gracias, diputado. Bueno, continuando con el punto 7.4, en el cual estamos hablando referente a la donación de la clínica del municipio de Arandas. Una servidora quisiera hacer uso de la voz, ya que no se encuentran las vicepresidentas, lo realizaré desde mi posición como presidenta, para poder decir que obviamente es sumar esfuerzos, sin duda, y sí dejar en claro que esta clínica obviamente se realizó desde la anterior administración, pero sobre todo lo importante es darle a la ciudadanía la atención de salud. Han surgido varios temas de dudas, y en los cuales sí quiero aclarar que siempre vamos a estar al pendiente desde la fracción del PRI, de que se les pueda dar el acceso universal a la ciudadanía a la salud. El tema de que pase al IMSS esta concesión no significa que solamente la van a poder usar la ciudadanía que esté afiliada al IMSS. Es algo que dejamos en claro, que lo platicamos desde la comisión, en el que sí quiero dejarlo desde esta tribuna, todas y a todos, y así es como va a ser, porque esa es la idea original de crear para poder llegar a la ciudadanía de Arandas, porque se tenían que trasladar hasta Tepa. Son más de 50,000 habitantes lo que se trata de zona de Arandas, que es aparte de los que ya se tengan afiliados, que no queremos que piensen que se va a limitar. Al contrario, se están incrementando a 163 servicios. Sí dejarlo muy en claro, y desde la fracción del PRI decir que seguiremos trabajando por ver que se le dé la ciudadanía y atención universal a la salud, que es su derecho. Entonces, gracias y enhorabuena por seguir sumando esfuerzos, que es lo que necesita Jalisco, coordinación y sumar esfuerzos, tanto a nivel Estado como federal, por el bien de Jalisco. Gracias. Continuando con el orden del día, está a discusión en lo particular, artículo por artículo, el anterior dictamen de decreto. Para tal efecto se abre el registro de oradores y se solicita a las y los diputados que quieran registrarse indiquen él o los artículos que desean reservar. No habiendo reservas, esta presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 172 con la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, declara aprobado el dictamen de decreto marcado con el número 7.4. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, esta presidencia somete a su consideración la dispensa de la lectura de las minutas correspondientes a los dictámenes 7.1 y 7.4 aprobados con anterioridad, por lo que en votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Aprobado. Se ordena al secretario general integre en el contenido del acta de esta sesión la síntesis de la lectura que ha sido dispensada. Están a discusión en lo general y en lo particular 297 y 27.998. En votación nominal se pregunta si son de aprobarse las minutas de referencia, por lo que se ordena se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que las y los diputados emitan su voto, y a la secretaría a cargo de el diputado Adenauer González Fierros informe el resultado y lo valide con su firma una vez impreso el documento que lo acredite.
informo, diputada presidenta, 26 votos, rectifico, 27 votos a favor, 0 en abstención, 0 en contra, con un total de 27 votos. Muchas gracias, diputado secretario. Aprobadas las minutas antes señaladas por 27 votos, los que constituyen la mayoría legal requerida para su aprobación. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, esta presidencia somete a su consideración la dispensa de la lectura de las minutas correspondientes a los dictámenes de acuerdo marcados con los números 7.2 y 7.3 aprobados con anterioridad, por lo que en votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Aprobado. Se ordena al secretario general integre en el contenido del acta de esta sesión la síntesis de la lectura que ha sido dispensada. Están a discusión en lo general y en lo particular las minutas de acuerdo legislativo marcadas con los números 81 y 82. En votación nominal se pregunta si son de aprobarse las minutas de referencia, por lo que se ordena se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que las y los diputados emitan su voto y a la secretaría a cargo del diputado Arturo Lemus Herrera informe el resultado y lo valide con su firma una vez impreso el documento que lo acredite. Le informo, presidenta, que tenemos, diputada Claudia Munguía, el sentido de su voto, por favor. Gracias, diputada. Tenemos 28 votos a favor, 0 en abstención, 0 en contra, un total de 28 votos. ¿Es cuánto, presidenta? Gracias, diputado secretario. Aprobadas las minutas antes señaladas por 28 votos, los que constituyen la mayoría legal requerida para su aprobación. Ha llegado a esta presidencia la solicitud de justificación de inasistencia de la diputada Irma de Andalicea. En votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobada. Entendiendo en el tenor y por parte en consenso con la mesa directiva, para que concluya el punto que estaba exponiendo el diputado Bruno Blancas, tiene uso de la voz. Bien, pues le agradezco al compañero Chava Caro por la recomendación y les estaba comentando que esta problemática de esta zona en la bahía, en las islas que les llamamos Los Arcos, en esta zona que es una zona protegida, pues obviamente se utiliza para ir de visita, ¿no? Como turistas. Y actualmente hay una constructora que está comenzando a arrojar piedras para hacer un espigón. Les comentaba que el espigón es un cúmulo de piedras que se acumulan desde la playa hacia adentro de la playa. Entonces esto va a impactar la zona y obviamente va a empezar a afectar a los animales y a las plantas que ahí se encuentran. Obviamente esa construcción es privada, parece que es un hotel que van a construir en esa zona, pero ya están empezando a afectar en una zona que está protegida. Entonces estamos obviamente haciendo exhorto para que todas las autoridades involucradas y quienes hayan dado los permisos pues rindan cuentas, tanto municipales, estatales y federales. Entonces, pero bueno, el día de hoy se los quería comentar porque es muy urgente. Obviamente la comunidad se está organizando, ya bloquearon hace 2 días la carretera y estuvo bloqueada por 4 horas más o menos. Es el único acceso
al sur del municipio, y se bloquea completamente la carretera, y obviamente es un riesgo porque si llegara a haber algún enfermo que se llegue a quedar varado en ese bloqueo, podríamos tener pues datos lamentables en esa zona. Entonces sí es importante, y quiero hacer un llamado aquí a todas las autoridades, primero para que resuelvan desde sus competencias los permisos, sobre todo que obviamente entendemos que no es posible dar un permiso en esa zona, que es una zona protegida, para que construyan eso, y menos un edificio tan grande que se ve según los planos, que los revisen, porque sí ya se está convirtiendo en un problema social, e inclusive el mismo viernes se está convocando a una marcha mucho más grande y con más personas, que podría inclusive interferir en la circulación de vehículos de la carretera 200, y no solamente por 4 horas, estamos hablando de muchas horas, y es una zona de mucho riesgo. Entonces es un llamado para las autoridades para que resuelvan eso, y quería hacerles del conocimiento de este pleno, de este congreso, porque me parece muy importante y muy delicado. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado. No habiendo más asuntos que tratar, se pide al equipo de apoyo técnico de procesos legislativos abra el sistema electrónico de registro de asistencia de las y los diputados, y a la secretaría a cargo de la diputada Rosy Fregoso informe el número de diputadas y diputados presentes y valide con su firma el documento que lo haga constar. Le informo, diputada presidenta, 27 diputados presentes. ¿Es cuánto? Gracias, diputada secretaria. Se ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia, se declara quórum legal y se levanta la sesión siendo las 13:43 del día 22 de octubre del año 2020, y se citará en su oportunidad, adelantándoles, por favor, en base a sus agendas. Y para cerrar y dar el informe de esta presidencia, que ha sido un honor, En el canal Parlamento trabajamos para que estés bien informado del acontecer parlamentario y la actividad de los diputados, sus iniciativas, reformas, foros, debates y sesiones. Sintoniza Canal Parlamento en el 17.3 de